Buenos días a todos. Vamos a empezar entonces con nuestra clase sobre las cartas de los maestros. Esta es la 21ª sesión. En realidad es la 22ª porque ven que una la dividimos en A y B y estamos ya en la carta 9, que es cuando empieza la siguiente sección. Vamos a empezar, si les parece, con las invocaciones. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlo. Nos dirigimos respetuosamente hacia aquella beatitud, aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración hacia todos los que estamos resueltos a abandonar al yo personal para desarrollarnos, aprender y compartir fraternalmente y sin reservas. Oh vida oculta que vibras en cada átomo, oh luz oculta que brillas en cada criatura, oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás. Nos dirigimos con respeto a los grandes seres de luz infinita, a las divinidades que ayudan a la humanidad, a los amados Maha Chohan y maestros de sabiduría. Pedimos su auxilio para comprender lo oculto. Permítanos trazar un puente que nos bendiga y nos facilite la inspiración apropiada. También nos dirigimos a nuestros yoes superiores. Seamos como el viento que como un pañuelo seca nuestras lágrimas, seamos como el sol que como una antorcha todo lo ilumina, seamos como la tierra que como un santuario todo lo posibilita, seamos como el agua que como un torbellino todo lo disuelve, seamos como el estudiante fiel que nunca pone en duda a sus maestros, que siempre los ama con devocional afecto, que siempre los admira y los respeta porque sabe que son el divino camino que a todos nos aguarda. Bien, empezamos. Aquí se va a referir mucho el maestro a este señor William Stanton Moses. Ya habíamos visto un poco de él, pero vamos a hablar un poco de él. Recuerdan que él escuchaba una voz que era del emperador, imperator, y en un principio este imperator, él no sabía exactamente a qué se refería, entonces aquí viene un poco la reseña de la relación que él tiene con el famoso imperator. Entonces, fue un clérigo, escritor, editor, fue médium y miembro destacado del grupo espiritista de Inglaterra. También fue miembro de la Sociedad Teosófica. Su guía él le llamaba Imperator, cuya naturaleza se discute en las cartas de los Mahatmas. Stanton Moses utilizaba con frecuencia el seudónimo M.A. Oxon. Madame Blavatsky produjo una pintura precipitada de él en Nueva York en presencia del coronel Olcott. El reverendo Stanton Moses se interesó por el espiritismo, asistió a la primera sesión con Lottie Flower en 1872, 5 meses después de su introducción al espiritismo, informó haber tenido su primera experiencia de levitación. Con el tiempo desarrolló notables habilidades psíquicas, es decir, tuvo un fast track de desarrollo de habilidades y comenzó a publicar información que le llegaba a través de la escritura automática en sus libros. Se convirtió en una de las figuras más respetadas y destacadas entre los espiritistas, Moses. En el libro La clave de la teosofía, Blavatsky escribió que él era el único verdadero espiritista que conozco, dijo Blavatsky, aunque todavía podemos estar en desacuerdo con él en muchas otras cuestiones menores. Aparte de esto, ningún espiritista se acerca más a las verdades ocultas que él, que tuvo un rapidísimo desarrollo. Vamos con el Imperator. Es uno de los controles o guías espirituales de Stanton Moses. Le llamó Imperator o Emperador. Se identificó por primera vez con este nombre en 1872, pero más tarde, cediendo a las súplicas de Moses, se reveló hasta 1873 en el libro cuarto de sus escritos. Bueno, de este estamos hablando. Resulta que este Imperator, que era muy complejo, aquí el maestro KH sugiere que diferentes entidades se comunicaban con Moses bajo ese nombre, es decir, que no era solamente un Imperator, sino en realidad eran varias entidades que utilizaban el canal para comunicarse con Moses, y aunque Moses le llamaba Imperator a uno, en realidad eran varios. A veces era su propio yo superior y a veces eran otras entidades. En otras ocasiones, uno de los adeptos y en otras ocasiones alguna otra entidad o entidades. En 1882 el maestro se refiere a Imperator como un elevado cascarón desencarnado, que él, Stanton Moses, confunde con un Imperator de los primeros días de su mediumnidad. Es decir, en los primeros días de su mediumnidad hay entidades con cierto desarrollo en
En los últimos días de la mediunidad ya es un cascarón elevado pero desencarnado. Y escribe el maestro, esto es importante para que entendamos lo que va a venir más adelante. Cuando se encuentra bajo la influencia del imperator, él es consciente de las realidades del ocultismo y de la superioridad de nuestra ciencia sobre el espiritismo. Tan pronto como se le deja solo bajo la guía perniciosa de aquellos a quienes él cree firmemente haber identificado con almas desencarnadas, todo se vuelve confusión nuevamente. Su mente no cederá sugerencias ni razonamientos, ya que no sean los suyos, y estos son todos para teorías espiritistas. Es solo cuando se encuentra cara a cara con su yo interior que se da cuenta de la verdad de que hay algo más elevado y noble que el parloteo con los pseudoespíritus. Bueno, vamos a sacar las conclusiones de lo que estamos hablando acá, porque va a hablar mucho de Stanton Moses en esta carta 9, y es lo siguiente: tenemos que en el desarrollo espiritual, primero hay una primera etapa donde muchos se quedan clavados, como en el caso de Stanton Moses, que sería la parte del espiritismo, y luego, una vez educadas estas capacidades, entonces ya puede ascender más hacia las partes ocultistas. Bueno, ahora sí vamos con la continuación de la carta que ya habíamos visto. Está hablando aquí del señor Hume. Esta es la repetición de la última que vimos la vez pasada para que a partir de esta última podamos avanzar. El señor Hume, que una vez prometió convertirse en un vencedor de la batalla de la luz contra las tinieblas, es lo que dice el maestro, mantiene ahora una especie de neutralidad armada, digna de contemplarse. Entonces, aquí lo que está diciendo el maestro es que empezó muy entusiasmado, Hume, y luego ahora está en una neutralidad, pero armado, habiendo hecho el mirífico descubrimiento de que somos una corporación de fósiles antidiluvianos o de jesuitas coronándose a sí mismo con floridas oratorias. No le quedaba más que acusarnos de interceptar cartas de HPV. Bueno, esto ya lo vimos. También aclaramos lo que era un sofismo, un argumento falso, capcioso, que se pretende hacer pasar por verdadero, porque en esta parte dice realmente nuestro muy intelectual y en un tiempo mutuo amigo, es decir, Hume, de sofismas. Por eso aquí se aclaraba que el sofisma es un argumento falso o capcioso, es decir, que está escrito de una manera truculenta para parecer cierto, que se pretende hacer pasar por verdadero, pero siendo falso. Son los sofismas. Pero, ¿quién viene ahora? Sí, Carl Massey, pero por otra parte se trata de... ¿Quién es este Charles Carleton Massey? Conocido como C.C. Massey, fue un abogado británico, investigador místico psíquico cristiano. Nació en Hackwood Park, fue el primer presidente de la Sociedad Teosófica Británica y miembro fundador de la Sociedad para la Investigación Psíquica en 1882. Bueno, este fue el primer presidente de la Sociedad Británica, que ven ustedes que les da una atención especial a la formación de esta primera sociedad teosófica, la de Gran Bretaña. Y luego tenemos la referencia del doctor Wilde, un cristiano hasta la médula de los huesos. Wood dice, una naturaleza plácida, como usted dice, un soñador y un idealista en cuestiones místicas, pero no un trabajador. Entonces, Stanton Moses, ya hemos llegado a Stanton Moses. Bueno, aquí, ¿quién es el doctor Wilde? Que es el otro personaje del que se va a hablar más adelante. Un médico, homeópata, espiritista, teósofo escocés. Se unió a la Sociedad Teosófica en 1839. Fue presidente de la Sociedad Teosófica Británica en Londres desde principios de 1880 hasta el 82, cuando renunció a la sociedad. Y luego dio la vuelta en sus creencias. Del 83-84 escribió varios artículos escépticos sobre HPV y los maestros de sabiduría en la revista espiritista londinense Light. Pues aquí estamos hablando de los primeros teósofos, de las primeras reuniones, y por eso estos personajes son muy importantes. Tenemos entonces a Stanton Moses, tenemos a Carleton Massey, tenemos a George Wilde, y esos los vamos a ver dentro de un momento. Bueno, aquí ya estamos entonces con lo nuevo. Dice, aparentemente los condicionamientos son muy difíciles de cambiar y terminan por obstruir a una persona. Es decir, una persona que trabaja a base de condicionamientos puede tener una gran oportunidad de cambiarlo cuando viene el sensacionalismo del encuentro de una posibilidad de cambio, pero si la dinámica de este procedimiento no es tan sólida, la persona entonces vuelve a trincherarse y se queda mucho más sólido que antes. Hay una teoría contemporánea que explica muy bien cómo sucede esto y que lo veremos poquito antes de que empecemos con la carta número 10. Voy a explicar cómo es ese mecanismo que contemporáneamente sirve para explicar esto que estamos hablando. Bueno, vamos con aquí está el famoso George Wilde. Recordemos quién es Wilde. Aquí lo tenemos. ¿Se acuerdan ustedes? Wilde,
es el médico homeópata espiritista teósofo, que en un principio fue presidente de la Ciudad Teosófica, pero que luego se hizo escéptico y se hizo muy crítico. Bueno, aquí está el famoso Wilde. Y es una inversión mixta. Ego superior, estudia medicina para servir a los enfermos. Ego inferior, estudia medicina para ganar fama, nombre y fortuna. Bueno, siempre vamos a tener entonces una inversión mixta, es decir, una combinación permanente entre algunas cosas de lo superior y algunas cosas de lo inferior. En 1844 se unió a la Sociedad de Frenología. Los frenólogos eran famosos en aquel entonces y más tarde estudió medicina. Se recibió de doctor en medicina en 1851. Aquí está el famoso Wilde. Y aquí vamos a ver lo que es el dilema primario. ¿Qué es el dilema primario? Bueno, se desempeñó como médico homeopático, practicó esta disciplina 25 años. Publicó un libro sobre el tema y generó una reacción negativa de los médicos clínicos. Es decir, era un medio revolucionario y tenía mucha potencia, mucha voluntad. En 1876 asumió como presidente interno de la Sociedad Homeopática Británica y contribuyó en gran medida al reconocimiento de esta rama de la medicina. También tenía interés por espiritismo y el mesmerismo. Decidió entre las dos formas de medicina, ego superior, ir hacia la medicina que realmente cura sin dañar, la homeopatía, el ego inferior, ir a la medicina que cura dañando. Sin embargo, puede estar contaminada la decisión, ir contra la alopatía, obteniendo lucimiento personal, no lo sabemos aquí. Solo sabemos que era un hombre mixto. El dilema secundario se unió a la Sociedad Teosófica en 1879, fue presidente de la misma, de la Ciudad Británica de Londres, desde principios de 1880 hasta agosto del 82. Luego renunció a la sociedad, luego, más adelante, en 83 y 84 escribió varios artículos escépticos sobre Madame Blavatsky y los maestros de sabiduría, en la revista Light. Nuevamente, la búsqueda del brillo personal, el nombre que sobresale por fabricar titulares, por hacerse cosas que llaman la atención. Uno de los peores defectos de la estructura inferior, del ego inferior, son los que fabrican titulares y atacan a las grandes personalidades para hacerse de un lugar dentro del sensacionalismo, y todavía ocurre hasta ahora. El que invirtió más en esto, como sabemos todos, es el que tiene el famoso premio ese de periodismo importante que tiene que ver con la época amarilla del amarillismo en un periódico de Chicago, y que ahora ese mismo sujeto, que también era mixto y cambió, hizo el premio más importante de periodismo, está financiado por él, cuando en realidad él en sus inicios era una persona sensacionalista. Bueno, su condicionamiento, una adhesión a los dogmas cristianos inamovible, era muy sólido en eso, por el costo de imagen o por el costo interior, no lo sabemos. Pero sí que el maestro KH, lo que dice de él, el doctor Wilde, dice el maestro KH, un cristiano hasta la médula de los huesos. Y aquí es muy importante entonces que podamos diferenciar lo que es lealtad y lo que es necedad. Son dos cosas similares, pero no son iguales. Y entonces cuando una persona está hasta la médula de los huesos, está atrincherado, es decir, ya se fanatizó. No hay manera de discutir con esta persona la posibilidad de que salga de la trinchera por entender que la trinchera no está totalmente correcta o la trinchera no ofrece lo que él suponía que podía ofrecer. Bueno, aquí tenemos entonces el tracking zone, que es que así se expresa. Tenemos una persona en medio de muchas fuerzas, el cristianismo, la imagen y la fama, que viene de Kama, por eso está en rojo, el cristianismo a ultranza, por eso está en verde, los condicionamientos también en verde del ego inferior y la teosofía. Y esto empiezan las fuerzas para acá y para allá, momentáneamente se mueve hacia acá, después regresa acá, luego se mueve hacia los condicionamientos y al final termina en esta zona de acá, es decir, en un híbrido entre condicionamientos y cristianismo. Bueno, esta es más o menos entonces la forma como podemos explicar lo que le pasa a este Wilde. Bueno, dice el maestro, lo pone en duda, escuche, dice, la suya es una naturaleza excepcional, fantástica. Sus energías psíquicas ocultas son prodigiosas, pero estaban latentes, encerradas en su interior, sin que él lo sospechara, cuando hace unos 8 años el Imperator lanzó una mirada sobre él y ordenó a su espíritu que remontara el vuelo. Desde entonces ha habido en él una nueva vida, una existencia dual, pero su naturaleza no podía cambiarse. Educado como un estudiante de teología, su mente estaba devorada por las dudas. Con anterioridad se había trasladado al monte Athos, donde se enclaustró en un monasterio
y estudió la religión greco-oriental, y es allí donde por primera vez fue descubierto por su espíritu Gala. Evidentemente, como la casuística griega no consiguió devolverle sus dudas o resolvérselas, se apresuró a ir a Roma, donde tampoco el papismo le satisfizo. A partir de ahí deambuló por Alemania con los mismos resultados negativos. Abandonó la árida teología cristiana, pero con ella no abandonó, sin embargo, su presunto fundador. Necesitaba un ideal y lo encontró en este último, en Cristo. Para él, Jesús es una realidad, un espíritu antaño encarnado y ahora desencarnado, que le proporcionó la evidencia de una identidad personal. Piensa él, en el mismo grado que lo hicieron los otros espíritus, imperator entre ellos. Sin embargo, ni las religiones de Jesús, ni tampoco sus palabras, tal como están descritas en la Biblia, y que Stanton Moses admite como auténticas, son totalmente aceptadas por ese inquieto espíritu suyo. Imperator, en quien más tarde recayó la misma suerte, no lo pasa mejor. La mente de Stanton Moses es demasiado positiva. Una vez impresionada, resulta más fácil hacer desaparecer las letras grabadas en titanio que borrar las impresiones hechas en su cerebro. Esta parte es muy bonita del maestro porque nos enseña cómo el recorrido de encarnaciones de una persona que ha estado buscando y buscando y buscando, al llegar hasta la encarnación actual, entonces está lleno de condicionamientos, ya no digamos de esta encarnación, sino de la serie de encarnaciones de donde todos venimos. Entonces aquí tenemos un problema para entender el tema de los condicionamientos. Hay condicionamientos de lo que sería el último tramo de desarrollo, y hay condicionamientos que no están relacionados con el último tramo. Es decir, son condicionamientos que están relacionados con un proceso de búsqueda que lleva varias encarnaciones por detrás. Bueno, cuando se encuentra bajo la influencia de Imperator, es completamente consciente de las realidades del ocultismo y de la superioridad de nuestra ciencia sobre el espiritismo, dice. Pero tan pronto se queda solo y a merced de la guía perniciosa de aquellos que él cree fielmente haber identificado con almas incorpóreas, todo se convierte en confusión otra vez. Y ese es el problema entonces de ser híbrido, de ser mixto, que es lo que ya habíamos explicado en esta parte de acá. Entonces, la personalidad que es híbrida o mixta, que aquí le ponemos como inversión mixta, es la persona que no deja de ser lo que era ni empieza a ser lo que puede llegar a ser y se queda a la mitad. Y como se queda a la mitad, entonces tiene una identidad mixta, es un poco de allá y un poco de acá. Entonces, cuando una persona está ahí, se priva de la posibilidad de tomar por completo lo nuevo y sin dejar de ser necesariamente lo que era en el pasado. Entonces, por eso dice aquí, cuando se encuentra la influencia del emperador, es completamente consciente de las realidades del ocultismo y de la superioridad de nuestra ciencia sobre el espiritismo. Pero tan pronto se queda solo y a merced de la guía perniciosa de aquellos que él cree firmemente haber identificado con almas incorpóreas, todo se convierte en confusión otra vez. Su mente no quiere ceder ante ninguna sugerencia, ante ningún razonamiento, que no sean los suyos, y estos son todos para defender sus teorías espiritistas. Es decir, nunca sacó un pie del espiritismo y sintiendo pánico escénico para moverse de ahí, entonces muchas de las realidades quedaron partidas, quedaron en un limbo. Cuando se hubo librado de sus antiguos grilletes teológicos, se imaginó que ya era un hombre libre. Unos meses más tarde se convirtió en un humilde esclavo de los instrumentos. Tuvo una tercera posibilidad. Solo cuando se encuentra frente a frente con celebritos. Fue en un momento de estos cuando escuchó por primera vez la voz de Imperator, tal como él lo expresa. Fue como la voz de Dios hablando a su yo interno, según él. Esta voz se hizo familiar para él durante años y, sin embargo, muy a menudo no le presta atención. Una simple pregunta. Si Imperator fuera lo que él cree que es, mejor aún, lo que él cree saber que es, ¿acaso no hubiera sometido totalmente la voluntad de Stanton Moses a la suya a estas alturas? Solo que a los adeptos, es decir, a los espíritus encarnados, nos está prohibido por nuestras sabias e inquebrantables leyes apoderarnos de la voluntad de otro más débil, la voluntad de un hombre que ha nacido libre. Esto está subrayado porque es muy importante. Entonces, nadie va a ayudarle a él a encontrar la realidad por una sencilla razón que aquí lo menciona el maestro. Los adeptos, es decir,
los espíritus encarnados, nos está prohibido por nuestras sabias e inquebrantables leyes apoderarnos de la voluntad de cualquier otro más débil, la voluntad de un hombre que ha nacido libre y desde esa libertad tiene que proceder a su propio desarrollo. Este último procedimiento es uno de aquellos a los que recurren los hermanos de la sombra que no tienen ninguna ley inquebrantable para hacerlo. Entonces, por eso lo puse en rojo. Este último procedimiento, el de poder influir en la voluntad de terceras personas, es uno de aquellos a los que recurren los hermanos de la sombra, los hechiceros, los espectros elementarios y excepcionalmente también, lo pone aquí el maestro, los espíritus planetarios más elevados. Aquellos que no pueden ya equivocarse. Entonces, los que pueden entrar sobre la voluntad de un ser humano que ha nacido libre son o los espíritus planetarios elevados que ya no tienen margen de equivocación, o bien, en el caso específicamente de los adeptos, no, porque les está prohibido hacerlo, pero los que sí lo pueden hacer son los hermanos de la sombra, los hechiceros y los espectros elementarios. Aquí volvemos a tener entonces nuevamente un sistema múltiple, muy parecido a este que vimos acá, y entonces tenemos, para tratar de penetrar en la manera de pensar y en la voluntad de un ser humano, tenemos entonces tres aspectos inferiores y un aspecto superior y un aspecto neutro. El aspecto neutro es el que está relacionado con los adeptos, que son los que nos están ayudando a entender todo esto. Pero estos no aparecen en la Tierra más que cada nuevo ciclo de la humanidad. Está hablando de los espíritus planetarios. Estos no aparecen en la Tierra más que a cada nuevo ciclo de la humanidad, en la conjunción y cierre de los dos extremos del gran ciclo, y no permanecen con el hombre más que el tiempo necesario para que las verdades eternas que enseñan y queden tan fuertemente impresas en las dúctiles mentes de las nuevas razas para garantizar que no se pierdan o no sean olvidadas totalmente en épocas venideras para futuras generaciones. La misión del espíritu planetario es solo hacer sonar la nota clave de la verdad, para que a través de las mentes dúctiles, es decir, que tienen capacidad de, de, de transmitir esta información, pueda garantizarse que eso pase de generación en generación, que es más o menos lo que tratamos de hacer nosotros como teósofos. Y vamos a explicar esto con un poco más de detalle. Vamos a tratar de ver cada uno de los detalles que aparecen acá. Dice, solo cuando se encuentra frente a frente con su yo interno, hablando otra vez de la expresión que hizo hace un momento, se da cuenta de que existe algo más elevado y más noble que la verborrea de los pseudoespíritus, que normalmente contacta como medio. Fue en un momento de estos cuando escuchó por primera vez la voz de Imperator, y tal como él lo expresa, fue como la voz de Dios hablando en su yo interno. Esta voz se hizo familiar para él durante años y sin embargo muy a menudo no le presta atención. Aquí tenemos más o menos el sistema que podemos sacar de las referencias, mezclando un poco a Besant con HPV, con la doctrina secreta, etcétera. Podemos más o menos entender este sistema. El sistema es que aquí está toda la oscuridad junto con la luz se va degradando, se va moviendo hacia las tinieblas. En las tinieblas siempre queda un halo de luz que está aquí y aquí aparece mucha oscuridad, y desde ahí entonces la persona que ha caído en la parte más baja pues tiene que subir, ir multiplicando sus opciones de luz, que automáticamente van disminuyendo las oportunidades de sombra hasta llegar a la zona central, que es esta. En esta zona central hay un guardián que, en caso de ser activado, puede proteger la entrada de las sugerencias, de las tentaciones, de esta llamada incesante que hace el ego inferior sobre el pensador. Y en la parte de arriba tenemos entonces al espíritu individualizado, que aquí está un poco más degradado, pero sigue siendo espíritu puro, y al llegar a la zona intermedia ya está de alguna manera contaminado. Aquí tenemos el pensador orientado hacia el análisis de lo que va a entrar en su estructura, en donde aquí las dos cosas, tanto la oscuridad como la luz, tienen mucho que decir. Cuando este se voltea hacia acá, entonces primero funciona como receptor en caso de que el guardián lo permita. Después está el pensador ya está evaluando. Después el discernidor, es decir, el que pone todas las cosas y empieza a buscar lo más relevante. El esclarecedor, que es muy importante, que empieza a especular y a tratar de inferir qué sucedería en cada decisión posible que va a elegir. Y finalmente el tomador de decisiones. Bueno, solo que a los adeptos, es decir, los espíritus encarnados, nos está prohibido por nuestras sabias e inquebrantables leyes apoderarnos de la voluntad de cualquiera más débil. La voluntad de un hombre que ha nacido libre. Este es el hombre libre. Y esto es lo que tiene que hacer. Y su educación está en todo el recorrido. Primero, ¿a quién deja entrar?
que es el receptor. Segundo, la forma que tiene de pensar o de evaluar. Tercero es el discernidor, la capacidad que tiene de poner todos los puntos antes de definir qué es lo mejor y lo peor. El esclarecedor, el esclarecedor es en cada decisión cuáles son las posibles consecuencias y cuáles son las circunstancias que se van a generar a raíz de la decisión que tomamos. Y finalmente todo esto nos hace maduros para tomar la decisión que deba tomarse. Este último procedimiento es uno de aquellos que recurren los hermanos de la sombra, bueno, los que se meten con la voluntad y que pueden parasitar cualquier parte de este sistema y por lo tanto entonces obligar a que la persona cometa hierros en vez de aciertos a la hora de estar en un formato de discernimiento peculiar. Continuamos. Una vez que el espíritu planetario, ya vimos que el espíritu planetario tiene lo suyo, ha encauzado la vibración de esta última para que siga su curso ininterrumpidamente a lo largo de las cadenas de esta raza y hasta el fin de cada ciclo, el morador de la esfera habitada más elevada desaparece de la superficie de nuestro planeta, hasta la siguiente resurrección de la carne. Las vibraciones de la verdad primitiva son lo que vuestros filósofos denominan ideas innatas. Vamos a leer esto otra vez que es importante. Una vez que el espíritu planetario ha encauzado la vibración de esta última para que siga su curso ininterrumpidamente a lo largo de las cadenas de esta raza y hasta el fin del ciclo, el morador de la esfera habitada más elevada desaparece de la superficie de nuestro planeta. Entonces llega el espíritu planetario y hay un morador de la esfera habitada más elevada. En el momento en el que el espíritu planetario ha sembrado de una manera dúctil toda la enseñanza necesaria para que esa raza pueda beber de esta sabiduría, el morador de la esfera habitada más elevada desaparece de la superficie de nuestro planeta, hasta la siguiente resurrección de la carne. Las vibraciones de la verdad primitiva son lo que vuestros filósofos llaman ideas innatas. Son ideas entonces que ya están sembradas en el alma de todos los seres humanos y que podemos rastrearlas y llegar a ellas a través de diferentes procesos que el ocultismo enseña. Imperator, pues, le había dicho repetidamente que solo tenía que buscar en el ocultismo y descubriría un aspecto de la verdad todavía desconocida para él. Pero esto no evitó en absoluto que Stanton Moses volviera a la espalda al ocultismo cada vez que una teoría de este chocaba con alguna de sus propias ideas espiritistas preconcebidas. Para él, la mediumnidad representaba el certificado de libertad de su alma. Quiso quedarse allí, como el resucitar espiritualmente desde la muerte. Se le había permitido disfrutar de ella solo en la medida en la que fuera necesario para reafirmar su fe, con la promesa de que lo anormal daría paso a lo normal. Esto es importante. Se le había permitido disfrutar de esa mediumnidad durante cierta etapa, solo en la medida en la que fuera necesario para reafirmar su fe, con la promesa de que lo anormal daría paso a lo normal. Es decir, se le permitió fluir en la mediumnidad para que él mismo, a través de su propio análisis, detectara que eso era solamente un paso previo para llegar, ahora sí, a la sabiduría ocultista. Se le había ordenado que se preparara para el momento en que su yo interno llegara a ser consciente de su existencia espiritual independiente, en que actuaría y hablaría cara a cara con su instructor, con su verdadero instructor, y su vida transcurriría normalmente en las esferas espirituales, sin ningún tipo de mediumnidad, que había sido solamente un alto necesario del camino, de esta ruta, una ruta que necesariamente pasa por acá para llegar a donde debe llegar, que es al contacto con las esferas espirituales reales. Bueno, entonces lo falso de lo real, confundiendo a veces a los elementales con los elementarios, a los espíritus encarnados con los desencarnados, aunque a menudo la voz de Dios le había hablado y le había puesto en guardia contra esos espíritus que flotan alrededor de la esfera terrestre. Bueno, todo este lío no lo pudo resolver. A pesar de todo, él está plenamente convencido de haber actuado invariablemente bajo las órdenes directas del Imperator y que estos espíritus se iban acercando hasta él o lo hacían con autorización de su guía. Siendo así, ¿estuvo HPV allí con el consentimiento de Imperator? Pregunta. ¿Y cómo se entienden entonces las contradicciones siguientes? Desde 1876, actuado bajo órdenes directas, ella ha tratado de que se despertara la realidad de lo que estaba ocurriendo a su alrededor y en él mismo. Debe saber si ella actuó de acuerdo o no con la voluntad de Imperator, ya que en este último caso ella podría haberse vanagloriado de ser más fuerte, más poderosa que el guía, de él que todavía no ha protestado nunca por la intromisión. Ahora bien, ¿qué pasó? Cuando le escribió a ella desde la isla White en 1876 sobre una visión que él tuvo y que duró más de 48 horas continuas, y durante las cuales él andaba y hablaba como de costumbre, pero sin conservar el más mínimo recuerdo de nada externo,
Le pidió que le dijera si trataba de una visión o de una alucinación. ¿Por qué no se lo preguntó entonces al espíritu, a Imperator? Usted puede decírmelo porque usted estaba allí, dice él. Cambiada, pero no era usted misma. Si es que tiene usted un yo, supongo que sí lo tiene, pero eso no me incumbe. Bueno, aquí está dando el maestro toda una explicación de los problemas que ocurren cuando una persona, al pisar el escalón intermedio llamado mediumnidad, no lo entienden como una porción intermedia entre eso y el desarrollo pleno de las actividades, de las habilidades psíquicas que deben llegar al ser humano ya a un ocultismo pleno, en donde pueda contactar con la verdad interior, con su yo superior y en general con todas las estructuras superiores que se acercan a la verdad. Y al quedarse ahí por los condicionamientos de otras vidas y de la vida presente, por temor, por miedo, por vanagloriarse, porque ya se hizo una forma de vida así o por lo que sea, la persona se queda entonces atascado. Y eso trae muchísimos problemas. Incluso el maestro baja a lo que sería un cuestionamiento racional, cosa que ya cuesta mucho trabajo a las entidades superiores bajar a un cuestionamiento haciendo preguntas donde a través de la propia racionalidad él podría desatascarse. ¿Y cómo podrías atascarse? Al encontrar contradicciones en los propios elementos que ha colocado para llegar a las cuasi verdades que está soportando. Bueno, a eso se refiere esta parte. Nota, por correspondencia podemos inferir que las luchas que ocurren en el más allá también ocurren en el más acá, es decir, los hermanos de la sombra, los que están jalando Stanton Moses para que no salga de la mediumnidad, o los que nos jalan a todos cuando estamos en versiones previas para tratar de recordarnos que tenemos un yo inferior y que este debe utilizarse, como dicen los hedónicos. Bueno, hay espíritus vulgares que operan desde el ego inferior y expresan potencia y credibilidad. Es decir, tientan a través de modelos de credibilidad, como le pasó a Stanton Moses, y hay espíritus superiores que abogan por instruir con la verdad a una humanidad perpleja, pero susceptible de ser atraída con privilegios inferiores. En medio de una hora de pensamiento donde ante nuestros ojos, esto lo va a decir Boris de Zirkov, en medio de una era de pensamiento, hace muchos años, pero nosotros seguimos en esa era, ante nuestros ojos, donde se ha entablado un combate sin piedad entre el materialismo moribundo de una época que muere y la visión espiritual de la era que empieza, aconsejamos al lector y al estudiante un cuidadoso examen de los escritos de HPB. Contienen un plan orientador del modo de pensar para los siglos venideros. Ojo, todos los escritos de HPB que están en medio de esta batalla entre el materialismo moribundo, que trata de extenderse más allá de lo que puede, y el nacimiento de una visión espiritual que de alguna manera inexplicable se detiene y se retarda en medio de ese gran conflicto, entonces se recomienda hacer un examen de los escritos de HPB. Estos escritos contienen un plan orientador del modo de pensar para los siglos venideros, es decir, es el arranque, es lo nuevo, es lo que una vez estudiado nos va a dar la guía, la brújula, para poder entonces determinarnos y ayudarnos en lo que nosotros vamos a hacer en los próximos años. Contienen un plan orientador del modo de pensar para los siglos venideros, un bosquejo del futuro orden mundial. Y aquí pongo esto subrayado, orientaciones y sugerencias para las mayores conquistas del mundo de la ciencia pura. Un mensaje suficientemente poderoso para infundir una nueva fuerza de vida a las estáticas religiones actuales que se han quedado, obviamente, en el ostracismo total. Y una visión de las posibilidades del hombre y de las fuerzas benéficas latentes que si se recurriese a ellas y si se las sigue, pueden conducir a la humanidad de la ignorancia al conocimiento y de las tinieblas a la luz. Lo dice Boris Zirkov, acuérdense que era el sobrino nieto de HPB. En otra ocasión, bueno, la vio, continuamos con la carta, la vio en su propia biblioteca mirándole, acercándose a él y haciéndole algunos signos masónicos de la logia que él conocía. Él admite que la he visto tan claramente como la vi en Massey, que estaba ahí. La vio en diferentes ocasiones y algunas veces, aún sabiendo que se trataba de HPB, no podía reconocerlo. Por sus cartas y por su apariencia, usted me pareció tan diferente a veces, las actitudes mentales tan variadas, que es totalmente razonable para mí, como se me ha confirmado de buena tinta, el que piense que es usted un compendio de entidades, dice él. Tengo una fe absoluta en usted, en cada una de sus cartas. Él clamaba por un hermano viviente y hacía grandes objeciones ante la inequívoca afirmación de ella, de que ya había uno que se cuidaba de él.
Cuando se le ayudaba a liberarse de su cuerpo demasiado material, al que habían abandonado durante horas y a veces durante días, su máquina vacía funcionaba dirigida desde lejos durante este periodo y mediante una influencia viviente externa. Pero tan pronto como se reintegraba a su cuerpo, era como si empezara otra vez de nuevo, todo otra vez. De nuevo actuar bajo la imborrable impresión de haber sido durante todo ese tiempo el vehículo de otra inteligencia, de un espíritu desencarnado o no encarnado, sin que ni una sola vez la verdad cruzara por su mente. Y esto es lo que le pasaba a este pobre hombre, salía de su cuerpo y entonces encontraba muchas de las verdades totales y absolutas, regresaba al cuerpo, la densidad volvía a apoderarse de él y otra vez volvía al escepticismo habitual y otra vez estar entre dos mundos. Él le escribió a ella: Imperator frustra el concepto de usted sobre la mediumnidad. Imperator frustra el concepto que usted tiene sobre la mediumnidad. Y ahí él entra en crisis, es decir, entra en conflicto. Él dice que no existe un verdadero antagonismo entre el medium y el adepto. Segunda crisis. Si hubiera empleado la palabra vidente en lugar de medium, la idea hubiera sido expresada más correctamente, porque raramente un hombre se convierte en adepto sin haber nacido como vidente natural. Sigamos en septiembre de 1875, él no conocía nada de los hermanos de la sombra, nuestros más grandes y despiadados enemigos, y por qué no confesarlo, de los más potentes que hay. Bueno, aquí entonces estamos viendo dos de los grandes conflictos que obligaron a este hombre a quedarse con un pie de un lado y con otro pie del otro. Era la voz que reclamaba de él que se quedara estacionado en la mediumnidad, hablándole de dos afirmaciones convincentes pero falsas. Y aquí las volvemos a poner. Le escribió: Imperator frustra el conocimiento sobre la mediumnidad. Lo que usted dice sobre la mediumnidad, mi líder, el líder que él tiene en su ranqueo hasta arriba, está en el ranking más alto, Imperator. HPV también está alta, pero no tan alta como Imperator. Y aquí mi guía, Imperator, dice que no hay un antagonismo entre la mediunidad y el adepto. Por lo tanto, en términos de ranking, y aquí se produce el conflicto. Si hubiera empleado la palabra evidente en lugar de medium, habría aún medios problemas. Entonces, no hay un antagonismo entre el medium y el adepto, es lo primero que dijo el Imperator. Y lo segundo es que frustra el conocimiento que usted tiene sobre la mediumnidad, que él dice que no es cierto. Y entonces, escuchando este tipo de cosas y a pesar de las evidencias que tiene enfrente, él decide quedarse atascado. Ese año, en realidad, él le preguntó a la vieja dama si Bowler había estado comiendo chuletas de cerdo media crudas y luego había soñado lo que había descrito como un espantoso morador del umbral. Prepárese usted, lo pongo subrayado, le contestó ella. Dentro de unos 12 meses tendrá que enfrentarse con ellos y luchar. En octubre de 1876, ellos ya habían empezado a actuar sobre él. Durante estas 3 últimas semanas escribió: estoy librando, dijo este hombre, una batalla cuerpo a cuerpo con todas las legiones diabólicas. Mis noches se han vuelto espantosas con sus tormentos, sus tentaciones y sus obscenas sugerencias. Las veo a todas girando a mi alrededor, clavando en mí sus miradas intensas, graznando, aullando, riendo irónicamente. Me asaltan toda clase de insinuaciones inmundas, de confusas dudas, del desesperado y escalofriante terror. Ahora puedo comprender al morador de Zanoni. Recuerden que el libro de Zanoni ya lo hablamos y ya hablamos entonces a qué se refería esa parte en clases anteriores. Sin embargo, no he vacilado y sus tentaciones son más débiles, su presencia menos próxima y el horror es cada vez menor. Vamos a repetir esto porque entonces, ¿qué pasa con las personas que se atascan? Y por eso pongo aquí la foto de una bota encima de la persona que ha decidido quedarse en la intermediación, en la parte media. Entonces, ese año, él le preguntó a la vieja dama si Bowler había estado comiendo chuletas de cerdo por un sueño que tuvo, porque había soñado que había descrito como un espantoso morador del umbral. Prepárese usted, le dijo, le contestó ella. Dentro de unos 12 meses tendrá que enfrentarse con ellos, con los que usted ya vio en su sueño, y tendrá que luchar. En octubre de 1876, efectivamente, ellos ya habían empezado a actuar sobre él. Durante estas 3 últimas semanas, así lo narra él, escribió, libró una batalla cuerpo a cuerpo con todas las legiones de estos desencarnados, de estas personas oscuras. Mis noches se han vuelto espantosas con tormentos, tentaciones y obscenas sugerencias. Tormentos, tentaciones y obscenas sugerencias. Las veo a todas girando a mi alrededor y clavando en mí sus miradas intensas, graznando, aullando, riendo irónicamente.
Me asaltan toda clase de insinuaciones inmundas, de confusas dudas, de desesperado y escalofriante terror. Ahora comprendo al morador de Zanoni. Sin embargo, no he vacilado y las tentaciones son cada vez menores. Una noche, ella se había postrado ante su superior, uno de los pocos que ellos temen, pidiéndole que extendiera su mano a través del océano para que Stainton Moses no muriera de tanta dureza del castigo y evitar que la ciudad teosófica perdiera su mejor miembro. La respuesta fue: debe ser puesto a prueba. Debe ser puesto a prueba. Entonces, él se imagina que el imperator envió a los tentadores porque le tomaba a él, Stainton Moses, por uno de esos Tomases que necesitan ver. Acuérdense de Tomás, que hasta no ver, no creer. Él no quiere creer que Imperator no pudiera evitar su llegada. Lo que hizo fue velar por él, pues no podía obligarles a alejarse a menos que la víctima, el mismo neófito, demostrara que él era más fuerte. Pero es que esos demonios humanos aliados con los elementarios le prepararon para una nueva vida tal como él pensaba que lo harían. Las personificaciones de esas influencias adversas que acosan al yo interno cuando luchan para liberarse y progresar, no se hubieran presentado de nuevo si él hubiera conseguido dominarlas con éxito cuando tuvo la oportunidad, afirmando su propia voluntad, independientemente desprendiéndose de su mediumnidad, de su voluntad pasiva. Sin embargo, volvieron porque él se atascó. Muy interesante, esta parte es muy interesante. Continuamos. Usted dice que Imperator no es ciertamente su alma astral, la de Stainton Moses, y que seguramente tampoco pertenece a un mundo inferior al nuestro, es decir, no es un espíritu encadenado a la tierra. Nadie dijo nunca que él fuera algo por el estilo, dice el maestro. HPV, el alma astral de Stainton Moses, sino que aquello que él confundía a menudo con el Imperator era su propio yo superior, su Atinan divino. No el Linga Sarira o el alma astral, ni tampoco el Kamarupa, el doble independiente. No puede contradecirse a sí mismo o puede ignorar la verdad tan a menudo mal interpretada por Stainton Moses. No puede predicar las ciencias ocultas y después defender la mediumnidad, ni tan siquiera en esa forma más superior descrita por su discípulo. La mediumnidad es anormal. Cuando en el curso de un desarrollo progresivo lo anormal ha cedido el paso a lo natural, los controles son repelidos y la obediencia pasiva deja de ser necesaria. Entonces el medium aprende a utilizar su voluntad, a ejercer su propio poder y se convierte de tal suerte en adepto. El proceso es un proceso de desarrollo y el neófito tiene que ir hasta el final. Mientras sigue sujeto al estado de trance ocasional, no puede ser adepto. Stainton Moses pasa las 2/3 partes de su vida en un estado de trance porque así lo ha decidido él. A su pregunta, ¿es Imperator un espíritu planetario? Y siguiente, ¿puede un espíritu planetario haber estado encarnado como ser humano? Primero le diré que no puede haber ningún espíritu planetario que no haya sido en otro tiempo material. Es decir, todos de alguna manera han sido originalmente materiales, o lo que usted llama humano. Cuando nuestro gran Buda, el jefe de todos los adeptos, el reformador y codificador del sistema oculto, alcanzó por primera vez el nirvana en la Tierra, se convirtió en un espíritu planetario. Buda entonces, al poder conseguir su liberación, se convirtió en un espíritu planetario, aclara. Su espíritu podía a la vez y al mismo tiempo deambular con plena conciencia por los espacios interestelares y continuar a voluntad su existencia en la Tierra en su cuerpo original individual. Bueno, vamos a repetir esto que es muy interesante. A su pregunta, después de haber hecho el discurso acerca de lo muy difícil y peligroso que es quedarse en los estados intermedios, ahora el maestro va a pasar a contestar las preguntas. A su pregunta de si es Imperator un espíritu planetario y si puede un espíritu planetario haber estado encarnado como humano, primero le diré que no puede haber ningún espíritu planetario que no haya sido en otro tiempo humano. Cuando nuestro gran Buda, el jefe de todos los adeptos, el reformador y codificador del sistema oculto, alcanzó por primera vez el nirvana en la Tierra,
automáticamente en un espíritu planetario, es decir, su espíritu podía a la vez y al mismo tiempo deambular con plena conciencia tanto por los espacios interestelares como por su existencia en la Tierra con su cuerpo original, todo a voluntad. Bueno, continuamos. Porque el yo divino se había desembarazado tan completamente de la materia que podía crear a voluntad un sustituto interno. Esto es súper importante. Cuando la voluntad se ha concentrado de una manera tan potente, entonces se puede decir lo siguiente, y es lo que aquí el maestro está compartiendo. Porque cuando el yo divino ha logrado desembarazarse completamente de la materia que podría crear, cuando ha logrado desembarazarse completamente de la materia que podía crear a voluntad, entonces puede crear un sustituto interno para sí y dejarlo en la forma humana durante días y semanas, y algunas veces años, no afectando en modo alguno con este cambio ni el principio vital ni la mente física de su cuerpo. Bueno, dicho sea de paso, esa es la forma más elevada de adoptado en la que el hombre puede aspirar en nuestro planeta, solo que es tan rara como los Budas mismos. Voy a leer otra vez desde el principio entonces, porque el yo divino se había desembarazado tan completamente de la materia que podía crear a voluntad un sustituto interno para sí y dejarlo en la forma humana durante días y algunas veces años, no afectando en modo alguno con este cambio ni el principio vital ni la mente física de su cuerpo. Dicho sea de paso, dice el maestro, esa es la forma más elevada de adoptado en la que un hombre puede aspirar en nuestro planeta. Solo que es tan rara como los Budas mismos. El último Kobligán que la alcanzó fue Tsongkhapa de Koknor del siglo XIV. Ya sabemos quiénes son. Tsongkhapa, el gran reformador, ya sabemos lo que significa. El gran reformador tanto del lamaísmo esotérico como del vulgar. Son muchos los que rompen el cascarón del huevo, pero pocos los que una vez fuera son capaces de utilizar plenamente su Nirana Mastaka cuando están por completa fuera del cuerpo. Y aquí abajo pongo un poco lo que es el Nirana Mastaka. Es la capacidad de un alto adepto para producir desde dentro de su foco de conciencia o para exteriorizar desde él un sustituto. Funciona en todos los aspectos como lo haría una persona espiritual interior, plena si estuviera presente en ese vehículo en el que se encuentra el sustituto interino. Es el mismo poder, pero en un plano superior, el que permite al adepto transferir su Mayavi Rupa a esferas que están más bajas en la Tierra y actuar en ella. Un poder que en los tibetanos se llama Jpowa. Entonces el Jpowa es entonces la capacidad que tiene una persona con mucho desarrollo, una entidad con mucho desarrollo, de fabricar un sustituto. Entonces el último Kobligán que le alcanzó fue Tsongkhapa, y entonces que fue todo el gran reformador, son capaces de utilizar plenamente su Nirana Mastaka cuando están por completo fuera del cuerpo. La vida consciente del espíritu es tan difícil para algunas naturalezas como lo es la natación para algunos cuerpos. Vamos a repetir otra vez. La vida consciente del espíritu es tan difícil para algunas naturalezas como es la natación para algunos cuerpos, a los que no les va la natación. Y aunque la estructura de la masa humana es más ligera en el agua, y aunque toda la persona nace con esa facultad, solo unos cuantos desarrollan en ellos el arte de moverse en el agua para mantenerse a flote. Y morir ahogado es el más frecuente de los accidentes, el que no logra entonces desarrollar las habilidades para fluir dentro de ese líquido. Un espíritu planetario de esa categoría, como el de Buda, puede pasar a voluntad a otros cuerpos, de mayor a menor densidad, de mayor a menor densidad, etcétera, etérea, que habitan en otras regiones del universo. Existen muchos otros grados y órdenes, pero no existe ningún orden separada y eternamente constituida de espíritus planetarios. No soy más libre de decirle si su imperator es un planetario encarnado o desencarnado, si es un adepto en carne y hueso o si no lo es, de lo que el mismo imperator lo sería para decirle que Stanton Moses, quién soy yo o quién puedo ser, o incluso quién es HPV, si él prefiere guardar silencio sobre ese particular. Stanton Moses no tiene ningún derecho a preguntármelo a mí, por lo demás, nuestro amigo Stanton Moses debería saberlo. Pero hay más. Él cree firmemente que lo sabe todo, porque hubo un tiempo en su relación con ese personaje en el que al no sentirse satisfecho con las afirmaciones, conforme al despertar de sus deseos de él y de Imperator, se mantuvieron aparte y sin darse a conocer, salvo por supuestos títulos.
Luchó con él durante meses como un Jacob para conocer la identidad de ese espíritu. Una vez más, se trataba de una típica farsa bíblica. Te ruego que me digas tu nombre, le decía, y aunque contestó, ¿cómo es que me preguntas mi nombre? ¿Qué es un nombre? Él dejó que Stanton Moss le declarara como si se tratara de una maleta. Y de este modo Stanton Moss está tranquilo porque ha visto a Dios cara a cara, cuyo Dios, después de luchar con él y viendo que no lo vencía, le dijo, déjame marchar. Y se vio obligado a aceptar las condiciones ofrecidas por Jacob. Bueno, eso es más o menos la experiencia tremenda de la intermediación de la que estamos hablando. Para su propia información, le aconsejo con mucha insistencia que haga esta pregunta a su amigo. ¿Por qué ha de estar esperando ansiosamente mi respuesta, puesto que lo sabe todo al respecto de ese espíritu? ¿No le contó acaso un relato cierto día de historia singular, algo que él no puede divulgar sobre sí mismo, prohibiéndole mencionarlo jamás? ¿Qué más quiere? El hecho de que trate de averiguar a través de mí la verdadera naturaleza del Imperator es en sí una buena prueba de que no está tan seguro de su identidad como él cree, o mejor, como querría hacer creer, o bien se trata de un pretexto o qué. O sea, realmente está preguntando sobre la naturaleza de Imperator porque quiere saberlo, o porque tiene sus dudas, o solamente es un pretexto. Yo puedo contestarle lo que le dije algún día a T.H. Fechner, cuando quiso conocer el punto de vista hindú sobre lo que había escrito. Usted tiene razón, esto es lo que le dijo a Fechner. Además del hombre y del animal, cada diamante, cada cristal, cada planta y cada estrella poseen su propia alma individual. A ver, este Fechner no es un personaje común y corriente, es un superpersonaje que junto con Weber y Fechner generaron una ley y tiene una historia impresionantemente desarrollada. Es uno de los intelectos más desarrollados del siglo XIX de nuestra era. Y él, Fechner, le preguntó al maestro y el maestro le contestó. Entonces dice aquí, yo le puedo contestar lo que algún día le dije a Fechner cuando quiso conocer el punto de vista hindú sobre lo que ya había él previamente escrito. Usted tiene razón, le dijo a Fechner. Además del hombre y del animal, cada diamante, cada cristal, cada planta y cada estrella poseen su propia alma individual. Y existe una jerarquía de almas desde la forma más inferior de la materia hasta el alma del mundo. Pero usted se equivoca cuando a lo que antecede le añade la afirmación de que los espíritus de los que se fueron sostienen una comunicación psíquica directa con las almas que todavía están unidas a un cuerpo humano. Otra vez el tema de la mediunidad. Porque no es así. La posición relativa de los distintos mundos habitados de nuestro sistema solar excluiría por sí sola esa posibilidad, porque confío que usted ha desechado la peregrina idea, resultado natural de su primera educación cristiana, de que posiblemente pueden existir inteligencias humanas habitando regiones puramente espirituales. Bueno, eso le contestó a Fechner. Entonces, usted comprenderá tan rápidamente la falacia del concepto de los cristianos, que hacen arder a las almas inmateriales en un infierno material, es decir, a las almas inmateriales en un infierno material, físico, como el error de los espiritistas más ilustres, que se mecen en el pensamiento de lo que nadie más, sino los moradores de los mundos inmediatamente conectados con el nuestro, pueden comunicarse eventualmente con ellos. Por más etérices que puedan ser y por más petrificados de materia tosca que puedan estar, los espíritus puros todavía están sujetos a las leyes físicas universales de la materia. Aunque lo quisieran, no podrían sortear el abismo que separa a sus mundos del nuestro. Bueno, aquí le hace toda una última aclaración a ese respecto. Anatomía comparada de los ángeles. Y esto es sobre la danza. Entonces, dos tratados semifilosóficos, semihumorísticos. Él también hacía cuentos. Anatomía comparada de los ángeles sobre la danza. Son dos textos de juventud escritos por Fechner bajo el seudónimo de Dr. Mises. Así se ponía como seudónimo, editados por primera vez en castellano, que se abre una puerta al costado del mundo de los conceptos de imágenes del fundador de la psicofísica. La psicofísica fue fundada y creada por Fechner, cuyos estudios de la sensación sintetizados en la ley de Weber y Fechner constituyen la fuente de la psicología emergente, de la que abrigarán tanto psicoanálisis como la psicología más experimental y comportamentalista. Es decir, todo lo que hizo Fechner tuvo un montón de influencia en el desarrollo del psicoanálisis y de la psicología. Un pensamiento, cuando se pone sensible al texto de Badet, entonces cierra el cuerpo, traza ecos actuales de las imágenes conceptuales de la sensibilidad y danza del mundo fechneriano para la filosofía y las prácticas corporales. Bueno, yo los invito a que lo lean. Esta es la obra, existe y tiene muchas. Entonces aquí vamos a hablar un poco más del Fechner.
Este es un artículo donde viene muy pormenorizada en la Revista Latinoamericana de Psicología. Viene pues muchas páginas donde viene toda la obra de Fechner. El artículo sobre Fechner, y esta es la liga para ustedes, para que pueden tomar una foto a la liga y puedan ustedes leer el artículo al que le interese leer con detalle lo que es este gran autor que también ayudado por los maestros, en este caso por el maestro Cotón. Yo puedo contestarle lo que le dije a Fechner, que eso ya lo leímos hace un momento. Bueno, esta es otra de las cosas que hizo Fechner. Dice: al tercer grupo de trabajo pertenecen los escritos gradualmente icónicos que él publicara para el seudónimo del doctor Mises, que ya les puse ahí algunos de los libros que puso. Esto es una parte de lo que viene aquí en esta síntesis de Fechner. Bueno, Oller-Thaler, el ocularista Matthias Buckel de Ginebra, en Anatomía Comparada de los Ángeles, estamos hablando otra vez de Fechner, de Gustav Fechner, siguiendo el método hipotético deductivo, teoriza sobre la fisonomía angelical, es decir, cómo podrían ser los ángeles desde el punto de vista estructural. Partiendo de una especie menos desarrollada, la humana, modela la forma de su ángel imaginado, partiendo de una teoría de la evolución personal. Por su esfericidad, dado que son esferas, y su relación con la luz, así como por el medio de expresión de la mirada amorosa, el ojo, argumenta, es el más excelso, perfecto y espiritual órgano humano. Esta sería la base de la especulación. En la descripción que hace a lo largo del libro, Fechner, estos seres que se sitúan por encima de nosotros pasan de ojos a globos celestiales, porque nos observan y nos ayudan. Luego a astros que se comunican telepáticamente mientras danzan alrededor del Sol, para concluir en pompas de jabón que se desvanecen en lo imposible. Si es a través del ojo que podemos acercarnos a algo más alto, ¿qué sucede cuando los tiene adormecidos o extirpados? Cuando alguien no tiene ojos o ha decidido que sus ojos no participen de esto. Bueno, en Eupalinos, el arquitecto Paul Valéry desarrolla un diálogo post-mortem entre Sócrates y Fedro. El caso lo había estudiado en algún momento de mis estudios en el arte y trataba sobre el objeto ambiguo, es decir, está hablando de Fechner y su famosa anatomía de los ángeles. Valéry retrata al joven Sócrates frente a un objeto encontrado en la orilla del mar. El filósofo se encuentra sin poder resolver algunas cuestiones fundamentales. Aquí Sócrates aparece como taxonomizador. ¿Cuál es el origen de ese objeto que me he encontrado? ¿Habrá sido producto del trabajo humano? Es decir, es un objeto que resulta de un ser humano que lo ha trabajado. ¿Es producto del azar? ¿Es por la oración que ha jugado y ha hecho este objeto tan hermoso? ¿Cómo puedo clasificarlo? ¿Cómo relacionarse con esta ambigüedad? Porque no es ni de aquí ni de allá. Un trozo de materia que se presentaba como su forma, es decir, está lleno de dudas, y el joven Sócrates, como no lo puede clasificar, hace lo que cualquier filósofo desarrollado hubiera hecho, es decir, después de las dudas, vuelve a arrojar el objeto al mar. Y estas son algunas de las pinturas que han hecho de los eupalinos, del arquitecto Paul Valéry, que vienen relacionados con los ojos y con lo que podría ser la síntesis visual de lo que propone Fechner, artísticamente hablando acerca de lo que podrían ser los ángeles, por lo menos en una de sus obras. Vamos a continuar sobre este tema. Dice, continuamos. Se les puede visitar in espíritu, pero su espíritu no puede descender hasta nosotros. Esto también lo dice el maestro. Se les puede visitar in espíritu, pero su espíritu no puede descender hasta nosotros. Es demasiado sutil y nosotros demasiado densos. Ellos atraen, pero no pueden ser atraídos, porque su polaridad espiritual es una dificultad insuperable en el camino. Ellos atraen, pero no pueden ser atraídos. Es decir, hay que ir hacia allá. Por lo demás, usted no debe aceptar Isis en sentido literal. El libro no es más que el esfuerzo de una tentativa para desviar la atención de los espiritistas en sus ideas preconcebidas y hacerles ver la verdadera situación de las cosas. A la autora se le insinuó que señalara el verdadero sentido, que dijera no lo que son las cosas, sino lo que no son las cosas. De la mano del corrector de pruebas se han deslizado en la obra unos cuantos errores auténticos, en la página 1, capítulo 1, volumen 1, donde la esencia divina se hace emanar de Adán en lugar de a la inversa. Una vez iniciado objetivamente este tema, voy a tratar de explicarle con más claridad, si cabe, dónde radica la imposibilidad. De esta manera quedó contestada su pregunta en relación a los espíritus planetarios y a los espíritus de las sesiones espiritistas. Aquí termina la larguísima explicación de este tema. Continúa. El ciclo de las existencias inteligentes comienza en los mundos o planetas más elevados. El término más elevado significa aquí
los más perfectos espiritualmente, eso significa elevados. Entonces, quiere decir, es una cadena de perfeccionamiento espiritual y lo más elevado es lo más perfecto. El hombre, al evolucionar desde la materia cósmica, que es la casa, el primordial medio dúctil, no el medio resultante o éter de la ciencia, instintivamente sospechado, no comprobado, como todo el resto. Lo hace primero a partir de esta materia en su estado más sublimal, apareciendo en el umbral de la eternidad como una entidad perfectamente etérica. ¿De qué? De acasa, no como una entidad espiritual, solamente etérica, no espiritual. Es decir, aparece como un espíritu planetario. Este espíritu planetario no es una transferencia de la esencia espiritual y universal del mundo, el anima mundi de los griegos, o aquello a lo que la humanidad en su decadencia espiritual ha trabajado hasta un dios mítico personal. De aquí que en esta etapa el hombre espíritu es, en el mejor de los casos, un poder activo, un principio inmutable, y como consecuencia irreflexivo. Y como consecuencia irreflexivo, porque es un poder activo, un principio mutable, pero no reflexivo. De nuevo, aquí la palabra inmutable se emplea solo para indicar, por lo pronto, este estado, aplicándose aquí a la inmutabilidad solo al principio interno, que se desvanecerá y aparecerá tan pronto como la chispa de materia que hay en él empiece del trabajo cíclico de evolución y transformación. En su subsiguiente descenso y en proporción al aumento de materia, en su descenso y en proporción al aumento de materia cuando estamos en la parte de involución, irá afirmando cada vez más su actividad. Ahora bien, el conjunto de los mundos estelares, incluyendo nuestro propio planeta, habitados por seres inteligentes, puede compararse a un globo o más bien a un epicicloide formado por anillos. Esto es muy importante. Ahora bien, al conjunto de los mundos estelares, incluyendo nuestro propio planeta, habitados por seres inteligentes, podría comparársele, etéricamente hablando, con un globo, o más bien a un epicicloide formado por anillos, como una cadena de mundos entrelazados unos a otros, representando en su totalidad a un anillo imaginario o un círculo sin fin. Y vamos a ver qué es eso del epicicloide. Es una curva generada por la trayectoria de un punto perteneciente a una circunferencia, que es donde se genera, que rueda sin deslizamiento por el exterior de otra circunferencia. Y aquí lo tenemos, bueno, déjenme ponerlo hacia atrás para ver si podemos ver cómo funciona. Aquí está. Entonces se origina en este punto comparte lo externo y lo interno, es decir, está en medio de lo que sería la circunferencia total de la entidad esférica que todos representamos como entidades. A partir de esta empieza a moverse siempre con una especie de reloj, es decir, un círculo que va moviéndose alrededor de nosotros y que se va moviendo en el sentido inverso a las manecillas del reloj. Y todo lo que dura ese movimiento, mientras camina sobre la superficie de nosotros, llega a un punto de impacto. Bueno, entonces aquí tendríamos, por ejemplo, este es un sistema en donde aquello que está pegado a nosotros y al mismo tiempo despegado de nosotros, manejando desde su centro, desde el punto central, donde se disparan todos los radios, es decir, el diámetro completo, la mitad que es el radio, empieza a caminar como en manecilla y hace 3 impactos sobre nosotros, 3 posibles, entonces, contactos. Y esto es el famoso epicicloide. En la siguiente se explica con más claridad. Vean ustedes, ahí está moviendo el primer impacto, segundo impacto, tercer impacto, y luego pues vuelve a continuar otra vez. Y otra vez empieza el primer impacto, el segundo impacto y el tercer impacto. Eso sería entonces lo que geométricamente podría representar la entidad que nos ayuda, que en este caso sería el ángel. Si nosotros tenemos bastante densidad, el punto, esto ya es una especulación personal, el punto haría solamente un impacto, que sería aquí, y tardaría prácticamente toda la circunferencia en volver a impactar, que sería K1. En K2 tendría 2 impactos, en K3 sería 3, como este que estamos viendo acá, y en K4 tendría entonces 4 impactos y así sucesivamente. Aquí el K1 le puse el rojo, que significa cama, es decir, es un ser muy animalizado que tiene por lo menos un impacto. El K2 es un ser del ego inferior, en la porción más baja tiene 2 impactos. El K3 ya está en la porción media del pensador, con lo cual tiene 3 impactos, y el K4 ya está en la mente superior, hipotéticamente. Esto es totalmente especulativo, pero para poder entender un poco entonces cómo se mueve esta energía de acuerdo a lo que aquí está explicando el maestro. Vamos a leerlo otra vez para ver si nos queda un poco más claro. Dice, ahora bien, el conjunto de los mundos estelares, incluyendo nuestro propio planeta,
habitado por seres inteligentes, puede compararse a un globo, o más bien a un epicicloide formado por anillos, como una cadena de mundos entrelazados unos con otros, representando en su totalidad un anillo imaginario o un círculo sin fin. Es decir, esto es válido entonces para que nosotros podamos entender a los mundos, pero también para que podamos entendernos a nosotros mismos, desde el punto de vista de cómo nos desenvolvemos y cómo nos contactamos con la totalidad. Bueno, continuamos. El progreso del hombre a lo largo de todo el conjunto, con el punto de origen y con el punto final coincidiendo con el punto más elevado de su circunferencia, es lo que nosotros llamamos el Maha Yoga o gran ciclo de Kuklos, es el Maha Yoga, cuya cabeza se pierde en una corona de espíritu absoluto y el punto más inferior de la circunferencia se pierde en la materia absoluta, o sea, el punto en donde el principio activo deja de actuar. Hay puntos en donde el principio activo está en su máxima expresión y hay puntos en donde el principio activo ya ha dejado de actuar. En los libros de Annie Besant lo explica muy bien, también Charles Leadbeater, cuando está hablando de los chakras, pone los chakras que se mueven a una velocidad impresionante porque se han desmaterializado, y luego los chakras que con mucha dificultad apenas sí se mueven. Y aquí nos dice el maestro que en un momento dado la circunferencia inferior puede perder el principio activo, deja de actuar, está prácticamente paralizado, que simbolizaría esta zona de acá. Si empleando un término más familiar llamamos macrocosmos al gran ciclo y microcosmos a sus partes componentes de los mundos estelares, entrelazados entre ellos a través del sistema que ya habíamos comentado, entonces resulta evidente que los ocultistas quieren significar al representar cada uno de esos últimos como copias perfectas del primero. El gran ciclo es el prototipo de los ciclos menores y como tales, cada mundo estelar tiene a su vez su propio ciclo de evolución, que empieza con una naturaleza más pura y termina con una más tosca o más material. A medida que desciende, cada mundo se presenta naturalmente más opaco, cada vez convirtiéndose en las antípodas, en la materia absoluta. Empujado por el irresistible impulso cíclico, el espíritu planetario tiene que descender antes de que pueda ascender. En su camino tiene que pasar a través de toda la escala de evolución sin omitir un peldaño, deteniéndose en cada mundo estelar, como lo haría en una estación, y además del ciclo inevitable de esa estrella particular y de cada mundo estelar respectivo. Debe llevar a cabo su propio ciclo de vida cada vez que está en cada estación. También, es decir, debe volver a reencarnar tantas veces como haga falta para completar su ronda de vida en él, cuando muere allí antes de haber alcanzado la edad de la razón, según se explicó correctamente en Isis. Hasta aquí la idea de la señora Kingsford de que el ego humano se reencarna sucesivamente en diferentes cuerpos humanos es verdadera. En cuanto a renacer en formas animales después de una encarnación humana, esto es el resultado de su confusa manera de expresar las ideas y las cosas, dice el maestro, lo que ya habíamos revisado muchas veces. De nuevo topamos con otra mujer porque ella confunde alma y espíritu y se niega a diferenciar el ego animal del espiritual entre Jivatma o Linga Sarira y el Kama Rupa o Atma Rupa, dos cosas tan diferentes como son el cuerpo y la mente o la mente y el pensamiento. Esto es lo que ocurre, dice él, y esta otra mujer, pues esta es la señora Kingsford. Entonces, una mujer incompleta que entiende a medias las doctrinas profundas y que si bien es cierto que algo que dice es correcto, pues a otras cosas no necesariamente. Bueno, y aquí tenemos entonces las circunferencias y cómo se pierden en las porciones más bajas, coinciden con las partes más elevadas del mundo que está inmediatamente cercano a ellos. Bueno, y aquí nos vamos con la parte de los gatis, y yo creo que le vamos a dejar hasta acá, pero todavía nos falta un bastante de esta. Ah, sí, aquí viene ya, porque luego nos va a hablar de las circunferencias, y vamos a usarla con el modelo de paralelogramo que ya habíamos expresado en algunas otras que está aquí, para ver entonces cómo se van, la intersección de dos fuerzas va generando un espacio que va a ser ocupado por la sucesión de puntos que al final van a formar una elipse. Pero aunque es una elipse visual, nosotros en los libros normalmente vemos en las elipses, porque el maestro va a comentar entonces que al final son dos puntos, es decir, dos puntos centrales que no se tocan, y estaríamos hablando de espíritu y materia. Aquí nos da una explicación muy bonita acerca de cómo funciona esto. Y la elipse no es una elipse que veamos, es una ruta que nosotros en los libros de educación básica normalmente ubicamos como si fuera una elipse visual, pero no es nada de visual, simplemente es una ruta en donde un objeto o un punto va caminando hasta formar hasta tener esa forma geométrica. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante, todavía falta bastante de esta carta, y antes de llegar a la carta 10, todavía nos vamos a llevar otra clase para poder terminar esta carta. Entonces nos vamos a quedar aquí.
Vamos a regresar, si les parece, desde aquí, desde la parte de continuamos para la siguiente sesión y de ahí trataremos de llegar ya al final de la carta 9 para entrar en la 10 que también tiene lo suyo.